Buena cabras, ¿qué tal? Em, es gracioso porque yo no iba a grabar este capítulo hasta un par de semanas más, pero resulta que YouTube me bloqueó el video anterior, que es una reacción a la película Gladiador. Estoy apelando ahí a ver qué pasa, pero si no funciona, voy a cortar por lo sano y simplemente voy a convertir, en vez de ver la película, voy a hacerlo con un PowerPoint. Que no era lo que quería hacer originalmente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día, compañeras, compañeros? Hoy día vamos a hablar sobre qué mono más inteligente. Solo le falta hablar. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso de hominización, que es la forma contemporánea de decir simplemente el proceso de evolución del hombre, del ser humano. Eh, Voy a aclarar que voy a utilizar indistintamente humano u hombre en el sentido de la especie. En ningún momento me voy a estar refiriendo a hombre como varón. Solamente quiero aclarar esto. ¿Ya? Em, Así que movámonos, pues. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, hay que hacer algunas cositas antes. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando hago clases con chiquillos de séptimo básico, 12 13 años, es que les cuesta mucho y en realidad siento que a nosotros, las personas en general, nos cuesta mucho. Por si acaso, mi hija está durmiendo, entonces puede que en algún momento me tenga que movilizar justamente porque está durmiendo. Se va a notar. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, les decía, es que a los estudiantes y a nosotros también como adultos nos cuesta mucho dimensionar el tiempo. Y una de las cosas más, a mi juicio, notables de esto es el hecho de que, y esto yo lo he hecho un par de veces en clase, si nosotros hacemos un reloj y le decimos a los chiquillos, y nos decimos en realidad a nosotros mismos, si toda la historia del universo, desde el Big Bang que está ahí hasta este preciso instante que está acá, estuviera condensada en una hora, yo por ejemplo les digo, ya, ¿dónde creen que está el descubrimiento de América? Y por lo general lo ponen, no sé, aquí. Aquí está América. Que sería como a las 7 de la tarde, una cosa así. Cuando les pregunto también, ¿dónde aparecen los dinosaurios? Y tienden, por ejemplo, a ponerlo por acá, como a las 3 de la tarde. Bueno, resulta que hay un documental, una serie documental que se hizo en los 80, dirigida por el genial, el maravilloso, el superhéroe Carl Sagan, que es un astrónomo, era un astrónomo porque murió el año 95. Eh, y él presenta algo que varios años después otro astrónomo, Neil deGrasse Tyson, vuelve a presentar, de cierta manera para clarificar estas duraciones de los tiempos. Y resulta que lo que aparece es lo que hoy día conocemos como el calendario cósmico, que es más o menos este mismo ejercicio del reloj, pero en un año. Entonces, para dimensionar, insisto, para dimensionar más o menos la edad de nuestro planeta, de nuestra especie, y en realidad del universo, supongamos que nuestro universo ha vivido un año. Nosotros sabemos, producto de algo que la verdad, por no ser astrónomo ni saber mucho de física, algo que no puedo explicar, hay un consenso eh, bastante arraigado entre la comunidad científica de que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años de antigüedad. Llevándolo a billones son 13.8 billones de años. Yo prefiero no utilizar el término billón. Prefiero miles, o sea, millones de millones. O miles de millones. Bueno, si vemos aquí, entre enero y septiembre
septiembre de ese año, o sea, aproximadamente el 70% de este año cósmico, no hay ni siquiera sistema solar. El sistema solar aparece en el mes de septiembre. Y aquí es donde aparece también nuestro planeta. Y nuestro planeta tenemos aproximadamente, estamos más o menos seguros de que tiene aproximadamente entre 4 y 5 mil millones de años de antigüedad. Lo que nos interesa a nosotros aquí es que en el noviembre de ese año recién aparece la vida. En octubre aparece la vida. Entre septiembre y octubre aparece la vida, y en noviembre aparecen las primeras células eucariontes, o sea, células complejas, formas de vida con células que tienen un núcleo. La información genética está concentrada en un núcleo. Existen también las que se llaman células procarientas, donde no hay un núcleo, sino que la información genética está como suelta al interior de la célula. Y resulta que, pucha, ¿cuándo aparecemos nosotros? Nosotros aparecemos el último día del último mes. Y no solo eso, en ese día, al amanecer, aparecen los simios, los monos. A las 8 de la noche del último día de este año es que aparecen los humanos. ¿Será posible hablar de humanos todavía? Es difícil de decir. Piensen que aquí, según este esquema, entre las 11:56 del 31 de diciembre del año cósmico, recién empezó a moverse la humanidad, se empieza a poblar América, por ejemplo. Si llevamos a Colón llegó a América hace, 1,2 segundos antes de que se acabe el día 31. Entonces, entendamos que el universo y la Tierra en general son una cosa muy antigua, muy inabordable para nuestra efímera existencia. Somos nada, viejo. Somos una mota de polvo que flota y que no le importa a nadie. Seguramente si hay extraterrestres, que yo creo que sí hay, probablemente ya vinieron para acá y dijeron, loco, ¿qué pasa aquí? ¿No hay vida inteligente en este planeta acaso? Creo. Habiendo dicho eso, entendiendo lo enorme que es la historia del universo y la historia geológica un poco de nuestro planeta, es que les quiero mostrar esto. Esto está pensado específicamente en la Tierra. Esto no aplica al sistema solar, esto aplica solamente a nuestro planeta. Esta es una división geológica de la vida de nuestro planeta. No de la vida en nuestro planeta, sino que la vida de nuestro planeta, la vida de la Tierra, desde que la Tierra existe. Más o menos 4,5 billones de años, 4.600 millones de años de antigüedad aproximadamente. Y fíjense, ¿dónde aparece vida? Bastante temprano si nosotros lo consideramos en términos generales, más o menos hacia la mitad de la existencia de nuestro planeta ya hay vida. Más o menos. Vida muy sencilla, unicelular al principio, de a poco empiezan a aparecer las criaturas ya más complejas. Y tenemos un montón de tiempo en donde lo que vive en nuestro planeta son fundamentalmente animales. Seres humanos, recién aquí podríamos tener algo así como seres humanos. Ahora, nosotros actualmente estamos en un periodo que se llama el periodo Holoceno. Y estos somos nosotros, desde recién 10.000 años atrás. ¿Y por qué 10.000 años atrás? Porque las evidencias geológicas nos dicen que aproximadamente hace 10.000 años terminó lo que nosotros conocemos como glaciación, la última glaciación. Hay evidencias de que han habido glaciaciones
desde muchísimo tiempo antes. Se estima que en total la Tierra 4 veces, por lo menos 4 veces, ha pasado por un periodo de glaciación. ¿Qué es una glaciación? Imaginémonos que esta es la Tierra. Algo pasa a nivel cósmico, si esa es la Tierra y este es el Ecuador, algo pasa a nivel cósmico que hace que desde los polos terrestres hacia el Ecuador empiece a avanzar hielo. Y el hecho de que haya hielo tiene bastantes consecuencias, porque, bueno, evidentemente la temperatura baja, pero hay otra cosa que baja y que nosotros tendemos a no tomar muy en cuenta, que es el nivel de los mares. El nivel del océano baja cuando se producen las glaciaciones. En la última glaciación, la glaciación de Wisconsin, ¿cómo se conoce? No se alcanza a congelar todo el planeta, pero sí lo bastante, especialmente se congela el hemisferio norte. En el hemisferio sur también hay avances de hielo polar, pero es más importante en el hemisferio norte. Ahora, cuando las moléculas de agua están aquí y están todas separaditas moviéndose así, eso es agua líquida. Para que se congelen, las moléculas empiezan a juntarse cuando baja la temperatura. Entonces es súper sencillo entender que si las moléculas están más juntas, hay menos volumen, ¿cierto? No menos masa, pero sí menos volumen. Entonces el nivel del agua baja. Ok. Habiendo dicho eso, tenemos que hablar de otra cosa antes. Charles Darwin fue un naturalista inglés. Él viajó por un montón de lugares y en su obra, su magnum opus, su obra máxima, El origen de las especies, él plantea, bueno, a todo esto, El origen de las especies es uno de los libros que todo el mundo cita, pero prácticamente nadie ha leído. Yo no lo he leído. Él plantea lo que nosotros conocemos hoy día como teoría de la evolución. Y aquí quiero hablar de dos cosas. Una es de la teoría de la evolución en sí misma y otra es del concepto de teoría. Es súper común decir que una teoría es algo no comprobado. No es así. Una teoría es un marco referencial. Es una forma de entender un fenómeno. Y dentro de una teoría hay muchísimas hipótesis, hay muchísima experimentación, hay muchísimas demostraciones. Nosotros hoy en día ya aceptamos fundamentalmente que la evolución es un hecho, no es una hipótesis, no es una posibilidad. Bueno, eso por una parte. Y segunda cosa, la evolución, la teoría de la evolución de Darwin se basa en todos estos conceptos de acá: variación, especiación. Creo que los más conocidos, y son los que por lo menos yo manejo, son el de selección natural y el de adaptación. Fundamentalmente lo que dice estos aspectos de la teoría de la evolución es que frente a cambios ambientales, las especies tienen que adaptarse. Ambientales. Frente a esos cambios ambientales, las especies se tienen que adaptar. Porque si no hay adaptación, la especie desaparece. Y, haciendo un poco eco de el querido Humberto Maturana, la vida es autopoyética y las especies son sistemas autopoyéticos. ¿Qué es la autopoiesis? Es la tendencia que tienen los sistemas a mantenerse. La vida es un sistema autopoyético porque una de las características de los seres vivos es que se reproducen. Se ha tomado harto el tema de la autopoiesis para llevarlo a otros temas, autopoiesis social, etcétera, etcétera. Ahora, la selección natural junto con la adaptación de cierta manera determinan de qué manera las especies van cambiando, porque la selección natural no es exactamente esto, no me citen, pero lo voy a decir en estos términos. Selección natural es el más apto
sobrevive. No voy a decir el más fuerte, porque no es el más fuerte, es el más apto. Nosotros hemos sobrevivido todo el tiempo que llevamos acá y no somos los más fuertes. Definitivamente no somos los más fuertes, nosotros como seres humanos. No voy a entrar más en la teoría de la evolución porque la verdad es que no soy biólogo, no lo manejo más allá de estas pinceladas que podría dar. Pero sí les quiero mostrar este arbolito. Este arbolito está compuesto de ciertos niveles de agrupación de especies. Nosotros estamos acá, Homo sapiens. Nosotros pertenecemos, esta es una especie. Como especie nosotros pertenecemos a algo que se llama un género. Y el género al que nosotros pertenecemos es el género Homo. Ahora, ¿dónde nos tenemos que fijar? En este y en ese. No recuerdo exactamente cómo se llaman. Hay unos que se llaman órdenes, géneros, tribus, etc. Los homínidos en general son lo que nosotros podríamos... No es exactamente esto, ¿sí? Y lo voy a decir así de poco específico porque no es el objetivo de esto. Pero digamos que los homínidos son primates. Ahora, dentro de esos primates hay que entender que para que los consideremos emparentados con nosotros son sin cola, lo que podríamos llamar simios. Dentro de los homínidos existen otras especies y otros géneros, algunos de ellos extintos, algunos de ellos que todavía existen. Los que todavía existen son Ponginae, que son los orangutanes, los Gorilini, que son los gorilas, y aquí fijémonos en hominini, los homininos. ¿Qué son los homininos? A grandes rasgos son los que consiguen ser bípedos en mayor o menor medida. Y dentro de los homininos tenemos el género Pan, que vendrían a ser los chimpancés. Y dentro del género Pan tenemos a el Pampaniscus, que es el bonobo. Si alguna vez pueden ver el comportamiento de los bonobos, es maravilloso. Es una cosa, es inquietantemente similar a los seres humanos. Y el Pan troglodites, que es el chimpancé propiamente tal. Por otra parte, tenemos al género, creo que es género, hominina, donde estamos nosotros. Género, no, este no es género, este me parece que es tribu, no recuerdo. El género Homo, que tiene un montón de ramificaciones, todas extintas, salvo la nuestra, Homo sapiens. Y tenemos también Australopithecus, que los consideramos también como parte de nuestra herencia. Pero no son humanos propiamente tal. Están dentro del grupo, pero son como el primo más lejano. Todos los homínidos son primates, pero no todos los primates son homínidos. Quedémonos con eso también. Y veamos esto. Esto yo se lo agradezco enormemente a Pictoline, porque resulta que la hominización, la evolución no es lineal. Es un proceso muy complejo en el que conviven un montón de especies, se reemplazan unas especies con otras, conviven especies con otras, y nosotros estamos, por un tema educativo, estamos súper acostumbrados a pensar que la evolución es así, como esa línea, así como paso 1, paso 2, paso 3. No, nada más lejos de la realidad. Así que empecemos, pues. Vámonos con nuestros parientes más lejanos, los señores Australopithecus, también llamados Australopithecus afarensis. ¿Qué sabemos de los Australopithecus? ¿Cuándo aparecen? No tenemos idea, pero aproximadamente 3 millones de años
hacia atrás. Sabemos que, producto de las reconstrucciones que se han hecho de los espécimes que se han encontrado, sabemos que eran más bien bajos, entre 1 metro, 1,20 m, algo así. Y sabemos que se diferencian fundamentalmente de los simios en el hecho de que son absolutamente bípedos. El Australopithecus camina totalmente en 2 pies. No erguido, pero sí en 2 pies. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre 2 pies y erguido. De... Qué feas me quedaron estas imágenes. Lo siento. Pensé que habían quedado en mejor calidad. Producto de los fósiles de los que se cuentan, es que sabemos, por ejemplo, que tenían una dieta fundamentalmente omnívora, pero probablemente dominada por el consumo de plantas, tal vez animales pequeños. Si se fijan, ese hueso ahí tiene una especie de rotura, lo que a nosotros también nos indica que puede haber violencia en esta especie. Sabemos también que, o sea, no es que sepamos, hay pocos especímenes completos. Los primeros Australopithecus, o sea, no los primeros Australopithecus, los Australopithecus que han sido encontrados están ubicados en África, fundamentalmente en Etiopía, Eritrea y también hay en Sudáfrica. La distancia que hay entre Eritrea y Sudáfrica es bastante grande. Sudáfrica es el país más al sur de África, como lo dice su nombre. Eritrea está relativamente... está como a la altura de la península arábiga. Entonces, si hay en ese espacio, nosotros la verdad es que podemos inferir que... bueno, es un mapa bien feito de África. Eso vendría a ser el Cuerno de África, Somalia. Por aquí es donde se han encontrado Australopithecus, y acá abajo también. Es súper posible pensar que todo este territorio estuvo ocupado por Australopithecus. Y aquí vamos a hablar sobre la Australopithecus más conocida. Es un espécimen que se llama Lucy. Se le puso Lucy porque el día que lo estaban encontrando, el grupo de arqueólogos llevaba no sé cuánto rato escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, y la tenían escuchando como en repetición, entonces ya estaban un poco hartos de la canción. Pero resulta que encontraron este espécimen. Es un espécimen poco completo. Se saben varias cosas de ello, producto de lo que hay en todo caso. Es una hembra, no es muy alta, no es muy alta, debe medir alrededor de 1 metro, un poquito más. Esta es una reconstrucción totalmente imaginaria de cómo se veía. ¿Cómo se sabe que es una hembra? Fundamentalmente por estos huesos. La forma que tienen los huesos de la pelvis en los machos y en las hembras de prácticamente todas las especies son diferentes. ¿Por qué motivo? Porque el cuerpo, los huesos de la pelvis de la hembra están pensados para dar a luz. De ahí se llega a establecer que el Australopithecus, que este Australopithecus en específico, era una hembra. También, y no tengo muy claro, así que prefiero no afirmarlo, se dice de Lucy que debe haber muerto por violencia. Prefiero no arriesgarme y no casarme con esa idea, pero tengámosla en cuenta. Si nos devolvemos acá un poco, fíjense que tenemos dentro de esta familia, esta es una familia, la hominina es una familia. Tenemos Ardipithecus, que son como monitos, género Homo, género Australopithecus. El género Homo es una especie de escisión, digámoslo así, adaptada de Australopithecus.
contamos a los Australopithecus, yo prefiero considerarlos dentro de nuestra línea de ancestros porque en general no son tan, voy a decirlo súper incorrecto, son menos monos de lo que nosotros podríamos pensar, pues son un poco más cercanos a nosotros en términos de que caminan en dos pies, eh, puede que haya algún tipo de lenguaje, no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a el género Homo? Primera cosa, el género Homo se caracteriza por una alta capacidad craneal. En general, el cráneo de todas las especies que forman el género Homo es bastante... O sea, no es que sea más grande, sino que es como proporcionado al tamaño del cuerpo. Y los estudios generalmente están de acuerdo en que la capacidad craneal es uno de, ojo por favor, no estoy diciendo que es uno de los predictores de la capacidad de desarrollo de inteligencia. Segundo, somos bípedos y plantígrados. El género Homo camina apoyado totalmente en la planta de los pies, no en los dedos. Fíjense en cómo caminan los gatos. Los gatos caminan sobre sus dedos. Ellos no son plantígrados. Casi todas las... Y en realidad esto se nota más mientras más nos acercamos al género Homo sapiens propiamente tal. Es que existe dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es simplemente es entender que los machos y las hembras se ven súper distintos. Por ejemplo, los perros tienen bajo dimorfismo sexual, porque es súper difícil determinar si es macho o hembra sin ver los genitales. En el caso del género Homo, las diferencias son bastante visuales. Recién les hablaba de los bonobos. Las diferencias entre los bonobos son súper evidentes. Hay desarrollo mamario, por ejemplo, en las hembras. Tenemos postura erguida, a pesar de que algunos somos medio curcos. Siempre yo tengo muy mala postura, pero siempre he pensado que falta de respeto por todos los miles de años de evolución de nuestros antepasados que nos ponemos así. Tenemos agarre de precisión. Específicamente somos capaces de hacer este movimiento, el movimiento de pinza, que permite efectivamente tomar cosas de forma más bien delicada, y eso explica también que seamos capaces de utilizar herramientas. Y el prognatismo menor tiene que ver con el mentón. En general, el género Homo tiene poco prognatismo. Tenemos el cajón adentro, tenemos el cajón cerrado. En general, a pesar de que hay excepciones. Perdón, qué vergüenza mi comentario. Qué poco propicio. Qué fuera de época. Bueno, aquí tenemos estas imágenes que nos apoyan aquí. El más antiguo que se ha encontrado... No, perdón. Uno de los más antiguos que se ha encontrado dentro del género Homo. Yo aquí voy a hablar, y aquí es un poco contradictorio, porque dije antes que la evolución no es esta especie de línea por etapas, de evolución por etapas, este primero, este después. Pero yo voy a hablar específicamente de los que clásicamente se han encontrado dentro de esa evolución lineal. Y uno de los más antiguos, de las especies más antiguas dentro del género Homo que nosotros tenemos conocimiento es el Homo habilis. El Homo habilis es en general no muy distinto al Australopithecus. O sea, más bien bajo, probablemente 1,20 m, 1,40 m, tal vez algo así. El cráneo es un poco más grande que el del Australopithecus. Voy a poner aquí cráneo ligeramente más grande. Y aquí es bien interesante la relación que podemos hacer acá.
El cráneo efectivamente es un poco más grande y tenemos también constancia de que Homo habilis es la primera especie dentro del género Homo que tiene la capacidad de usar herramientas. Entonces, ¿habrá relación en el hecho de que esta especie utiliza ciertas herramientas? Ahora pensemos que son herramientas extremadamente sencillas. Son hachas de piedra, pero hachas de piedra que se toma la piedra directamente en la mano. Ellos lo que hacen es afilar una piedra, no la unen a otro soporte para crear un hacha como la que conocemos nosotros. Entonces, ¿será casual el hecho de que el cráneo es un poco más grande y pueden usar herramientas? La evidencia nos dice que al parecer no. Entonces, lo que les decía antes, el volumen, la capacidad craneal es uno de los predictores de la capacidad de inteligencia de alguna especie. Más o menos al mismo tiempo que Homo habilis se ve muy simiesco. Esta es una reconstrucción digital bastante imaginaria. La piel y el pelo no se conservan casi nunca. La piel a veces se conserva, pero casi nunca se fosilizan. Entonces es bastante difícil imaginar realmente cómo se veían. De todas las imágenes que yo encontré, yo elegí esta porque creo que es la más adecuada a cómo podría haber sido. Más o menos al mismo tiempo que Homo habilis existe también Homo ergaster. Homo ergaster es súper interesante. De partida es poco conocido. Culturalmente y socialmente está como poco divulgada su existencia. Y es súper interesante el hecho de que, ojo, la proporción corporal es similar a la nuestra. No quiere decir que sean del mismo tamaño que nosotros, que el Homo sapiens. Son bastante más bajos. Pero el largo de los brazos, por ejemplo, proporcionalmente los hace similares a nosotros. Esto también es bien interesante. Homo ergaster también utiliza herramientas. Y la verdad es que utiliza unas herramientas bastante más sofisticadas que las que utiliza Homo habilis. Hay un estilo de fabricación de instrumentos de piedra que es el hachalense o hachelense. Y que consiste en todos estos estilos de fabricación de instrumentos de piedra. Tiene que ver con la forma en que el instrumento se golpea con otra piedra para darle filo. Las hachas de estilo hachelense en general son algo así: forma de lágrima, filo superior, algo de filo en la parte de abajo. Ahora tampoco está muy claro cuál es la parte de arriba acá. Uno podría pensar que esto se toma por aquí, pero en realidad queda más cómodo para la mano, que recuerden es proporcionalmente similar a la nuestra, tomar desde acá. Entonces hay filos acá, pueden haber filos acá abajo también. Y lo más interesante de esta especie, a mi juicio, es que se han encontrado en agrupaciones. Hay grupos de Homo ergaster que se han encontrado. Si hay comportamiento grupal, ¿es posible pensar que hay desarrollo de lenguaje? Sí, es súper posible pensar que hay algún tipo de desarrollo de lenguaje. Ahora, más adelante cuando veamos a el hombre de Neandertal, vamos a ver que el tamaño del cráneo no es la única el único elemento que nos permite pensar en qué tanto una especie puede o no puede hablar. Y en el caso de Homo ergaster, la forma de su cráneo, aunque es similar a la de Homo sapiens, los resonadores, por decirlo así, internos, hacen que sea difícil pensar qué tipo de sonidos podían generar. Posiblemente los sonidos vocálicos para ellos eran difíciles de producir. Entonces, cuando hablamos de posible desarrollo del lenguaje en esta especie, estamos hablando más que de palabras, posiblemente en gestos y sonidos, algo así. Pasamos a
el señor Homo erectus. Y este compadre a mí me cae muy bien. De partida es Homo erectus porque está totalmente erguido. Entonces, los anteriores son bípedos, pero su espalda y su postura es no erguida. Este tipo les decía que a mí me cae muy bien porque, a ver, primero, muy similar a ser humano actual. 1,80 m, 1,70 m, 1,80 m, algo así. El cráneo en general es bastante similar en tamaño al cráneo actual. Los no recuerdo cómo se llaman estas, que son como las cejas, todavía están muy marcados, y eso es señal de cercanía todavía con los primates. Los cráneos de los simios actuales tienen todavía estas especies de cejas sobre las cuencas oculares. Y este detalle yo lo encuentro, pero ¡guau! Si nosotros comparamos esta dentadura, a ver, no es una buena dentadura, no está en las mejores condiciones, pero si comparamos con... ¡Ay, qué horrible se ve esto! Pero bueno, esta dentadura de acá está llena de caries. Estos dientes son dientes totalmente podridos. Y los dientes de Homo erectus, a pesar de que siguen estando en malas condiciones, están un poco mejor conservados, se ven un poco más, un poco menos gastados. Y eso a nosotros nos hace pensar, y estamos prácticamente convencidos de esto, de que Homo erectus usa el fuego. Porque al utilizar el fuego, tú tienes acceso a carne cocinada y a verduras y vegetales que cocinados son bastante más blandos. Y eso protege la dentadura. Y aquí es cuando pensemos en las ventajas de usar fuego. Primera cosa, la dieta se amplía. Hay un montón de cosas que antes no se podían comer y que ahora sí se pueden comer. Hay un uso defensivo. No tenemos constancia de que ninguna otra especie, salvo, o ningún otro género, salvo Homo, utilice fuego. Y eso, en términos de defensa frente al otro, pero también frente a la naturaleza, es súper importante. Naturaleza es extremadamente importante porque resulta que las comunidades ahora pueden sentirse un poco más protegidas. ¿Y esto en qué influye? Obviamente no hay forma de comprobarlo así como definitivamente, pero es súper posible que la esperanza de vida haya aumentado. O sea, estamos hablando ahora de especímenes que deben andar rondando los, no sé, 30, 40 años, tal vez. Y eso también tiene un peso, un impacto en las comunidades. Si vemos estudios antropológicos, casi todas las comunidades en donde existe la figura del sabio, el sabio es el anciano. El líder, una de las cosas que caracteriza al líder es la sabiduría. Y la sabiduría en el caso de los humanos viene con la edad. Bueno, este caballero de acá es muy simpático, el Homo floresiensis. El Homo floresiensis se encuentra en una isla. Los especímenes que se han encontrado son de la isla de Flores. La isla de Flores está en
el sector del sudeste asiático, Indonesia. Y a este Homo floresiensis, cuando se lo encuentra, se dice que es un hobbit, porque es extremadamente bajito. El Homo floresiensis no mide más de 1 metro de alto, lo que implica que hay una capacidad craneal un poco más limitada, y esto se explica por un fenómeno que se llama enanismo insular. Esa es la isla de Flores, en el archipiélago de Indonesia. Aquí me voy a detener un poco antes. Cuando Homo floresiensis existe, al mismo tiempo en la Tierra hay aproximadamente 5 especies de Homo. No es el único. Entonces, es posible pensar que hubo neandertales o incluso Homo sapiens que convivieron en el tiempo, no en el espacio, ojo con eso, con Homo floresiensis. Sí. Ahora, el fenómeno de por qué Homo floresiensis aparece de la forma que aparece tiene que ver con un fenómeno que se llama enanismo insular. ¿En qué consiste el enanismo insular? Pensemos lo siguiente. Yo soy un cazador-recolector. Los cazadores-recolectores son personas que basan su alimentación y su economía en lo que se caza y lo que se encuentra. Por lo tanto, estos cazadores-recolectores siempre, o casi siempre, van a ser nómades o seminómades. Resulta que la isla de Flores, que tiene, miren la forma que tiene esta especie de forma alargada. Durante la glaciación no era una isla, era una península. Porque recuerden, si este es el nivel del mar actual, cuando hay una glaciación, un congelamiento del agua, el nivel del mar baja. Y durante harto tiempo, la isla de Flores fue una península. ¿Península de dónde? Puede ser que todo este sector hasta acá haya estado conectado al continente, o puede que ahí haya habido también un puente y que esto se estuviera conectando así. La verdad es que a mí me suena más esta opción de que todo este segmento era una sola masa de tierra. Bueno, estos nómades llegan a la isla de Flores, se establecen aquí. La isla es bastante grande, aquí hay movimiento, hay nomadismo, pero se acaba la glaciación y el nivel del mar sube y Flores se convierte en una isla, y nuestros cazadores recolectores se quedaron encerrados en esta isla. Ahora, el enanismo o gigantismo, que también existe, insular, fundamentalmente nos dice que las especies grandes tienden a hacerse más pequeñas y las especies pequeñas tienden a hacerse más grandes. ¿Por qué motivo? En un ambiente en donde no hay mucha variedad de alimentos, si el cuerpo se achica, un cuerpo pequeño consume menos energía. Por lo tanto, requiere menos calorías para hacer funcionar ese cuerpo. Entonces, por adaptación, el cuerpo de estos cazadores recolectores nómades empieza a achicarse con el paso de las generaciones. Tanto se achican que llega a ser del tamaño que tiene actualmente. O sea, que tuvo finalmente, que es más o menos 1 metro. Yo aquí puse estos ejemplos. Estos se conocen como estegodones y son elefantes nativos de la isla de Flores que, comparados con un ser humano moderno, eran de ese tamaño. Tenían más o menos 1 metro de alzada. Este tipo de enanismo, por ejemplo, en Japón, ese zorro también es un caso bien clásico de... No recuerdo el nombre de la especie de zorro, pero es un caso bien clásico de enanismo insular. Y el cangrejo cocotero, que es un ejemplo de gigantismo insular.
En el caso de los insectos que se agrandan, tiene que ver con que la dieta de los insectos, los cangrejos no son insectos, las especies pequeñas que se agrandan, tiene que ver con el hecho de que necesitas sobrevivir de alguna manera. Y los cuerpos grandes tal vez consuman más calorías, pero son más fáciles de defender. Eh, Eso. Tenemos también Homo luzonensis y Homo denisoviensis. El caso del denisovano, que es es súper curioso porque solamente se han encontrado estos fragmentos de huesitos. Y por análisis genético, en comparación con Neandertal, se llegó a la conclusión de que son especies separadas. El Homo luzonensis es de Filipinas, de la isla de Luzón, y el Homo denisoviensis es de Denisova. Si no me equivoco, está en... Voy a verificar al tiro, pero puede ser Alemania o Rusia. Déjenme googlear. Denisova. Denisova. O simplemente es el nombre de una especie o subespecie del género Homo. En Altai, en las cuevas de Denisova. No sé dónde está todavía la isla. Las cuevas de Denisova. Siberia, sí, era ruso. No era. No era alemán, es ruso. También es bien relevante la existencia del denisovano y del luzón, el luzoniano. Porque refuerza la idea de que hay más especies de las que pensamos que hay. Probablemente hay especies que formaron comunidades súper pequeñas, de las que no sabemos mucho, y otros que probablemente ni siquiera sepamos que existen. En algún momento, yo me acuerdo cuando chico, siempre se hablaba de el eslabón perdido, esta especie de monito único que nos iba a decir, ya, este es el que marca el paso entre los monos y los seres humanos. Yo creo que eso no existe. Lo que sí creo es que hay comunidades con... hay especies con comunidades con muy pocos individuos. Ahora, de los denisovanos, el hecho de que solamente se haya encontrado ese huesito, también dice harto. Pues. Dice que tenemos una suerte, pero fundamentalmente única. Neandertalensis, Homo neandertalensis. Este es nuestro primo más cercano. Muy, muy cercano a nosotros. Muy similar a nosotros. Se llama neandertalensis porque se encuentran los primeros ejemplares en el Valle del Neander. Que el Valle del Neander sí está en Alemania. Lo confirmo al tiro. Neander. No es... No encuentro... Esto está pasando en vivo. Neandertales. Aquí... fue el Valle del Neander en Alemania. El Valle del Neander está cerca de la ciudad de Düsseldorf. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de los neandertales? Bueno, se han encontrado bastantes ejemplares. Sabemos que tienen un cuerpo bastante robusto. Que sea un cuerpo robusto significa que ellos se adaptan bastante al frío. Sin embargo, eso tiene una problemática que después los hace chocar con los Homo sapiens. Ya lo vamos a ver. Físicamente muy similares en altura a nosotros. La capacidad craneal, sorpresivamente, es mayor que la del Homo sapiens. Pero lo que les decía recién, el cráneo del Neandertal versus el cráneo del Homo sapiens nos hace pensar que eran pocas era poca la variedad de sonidos que podían hacer. Entonces, a pesar de los cercanos físicamente que son a nosotros, lenguaje probablemente alguna que otra palabra muy básica, tal vez algún tipo de gestualidad. Obviamente aquí no se ve, pero varios de los sonidos que nosotros somos capaces de producir tienen que ver con, si este es el paladar por dentro, tienen que ver con el hecho de que el paladar nuestro es como así. Y aquí estaría la lengua.
En el caso del neandertal, el paladar internamente el paladar es mucho más plano, aquí estaría la lengua. Entonces la variedad de sonidos que se pueden hacer es muy menor. Arco superciliar, así se llama esta parte. En el caso del neandertal, el arco superciliar es bastante más grande y más notorio que en el caso del Homo sapiens. Y el cráneo es más grande. Es visualmente más grande. Ahora, como les decía recién, es uno de los predictores de la capacidad de desarrollo de inteligencia, no es el predictor. Ahora, comportamiento de los neandertales solamente podemos especular, pero en base a lo que se ha encontrado podemos sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, lo más probable es que hayan sido cazadores recolectores. No tenemos evidencia de que en ningún momento hayan practicado la agricultura. La agricultura es demasiado posterior a esto. Demasiado posterior a esto. Tal vez algo de desarrollo de emocionalidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque se han encontrado entierros. Hay entierros de neandertales. Y enterrar al muerto implica un esfuerzo. Porque es poco práctico, si somos una banda, es poco práctico parar, dejarlo todo para en las prensas, hacer un agujero y enterrar a quien se haya muerto. Pero ellos lo hacían. ¿Por qué? Entonces, ¿es posible que ese enterramiento tenga que ver con algún aspecto ritual? Es muy posible. Lenguaje articulado, insisto, lenguaje en el sentido estricto de lo que es lenguaje, que es la capacidad de comunicar. No pensemos en idiomas. No pensemos en que el hombre neandertal hablaba como lo hacemos nosotros. Se han encontrado algunos asentamientos muy pequeños, lo cual refuerza profundamente la tesis de que eran cazadores recolectores. Hay pensamiento simbólico, como nos consta por los enterramientos, por el hecho de que en los enterramientos hay marcas, hay como adornitos. Se han encontrado piezas de ropa fabricada, y eso nos dice, ok, el hombre neandertal era capaz de entender que si tengo un trozo de tela y lo junto con otro trozo de tela, puedo hacer uno más grande. Eso es, cuando tú lo piensas en abstracto, es totalmente simbólico. Porque no encontramos ropa en la naturaleza. Si hubiera ropa en la naturaleza, podríamos decir que es pensamiento abstracto, pero no la hay. Hay que pasar por un procesamiento de información antes de llegar a la conclusión de que mato al animal, le saco el cuero, lo convierto en ropa. Hay algunos indicios, y aquí lo puse un poco por la curiosidad nomás, de que se practicaba el canibalismo ritual. Marcas en huesos, trozos de la forma en que están cortados ciertos trozos de ciertas partes de algunos cuerpos encontrados. Yo creo que todos estos elementos nos tienen que hacer un poco revalorizar y repensar quiénes son los neandertales. Eran muy cercanos a nosotros, muy cercanos a nosotros. El otro día estaba viendo un video de un divulgador de antropología. Decía, sabemos que eran colorines. Había neandertales colorines. Y bueno, yo aquí les puse una imagen de una señorita neandertal media colorada. Yo no pienso en los hombres de las cavernas o los hombres primitivos como que tuvieran el pelo de color. Bueno, era posible. Ahora, extinción del neandertal. ¿Por qué el neandertal desaparece? No sé si conocen a Yuval Noah Harari. Él es un historiador que escribió una, digámosle, saga. Harari. De animales a dioses, o Homo Deus, no recuerdo los nombres de los libros.
Pero él en una de las en uno de los capítulos de su primer libro, del primer libro famoso que tuvo, por lo menos acá en Chile, él dice: los Homo sapiens convivieron con los neandertales. Los Homo sapiens que convivieron con el hombre de Neandertal eran idénticos a nosotros. Si nosotros somos capaces de idear, por ejemplo, un genocidio, quiere decir que ellos también eran capaces de hacerlo. Entonces, producto de las diferencias biológicas y culturales que hubo entre neandertales y Homo sapiens, eso pudo haber llevado a una campaña de eliminación del neandertal por parte del Homo sapiens. Puede ser, no estoy diciendo que haya sido así, puede ser. Si eso fuese así, pucha, qué feo de nuestra parte. Hemos extinto a un montón de especies, incluyendo otra especie de humano. Las desventajas biológicas, yo lo puse aquí, me quedó mal escrito ahí, biológicas. Lo puse entre comillas porque es difícil hablar de que algo sea ventajoso o desventajoso. Lo que sí podemos decir es que el cuerpo del neandertal es un cuerpo de alto consumo calórico. Porque son cuerpos robustos. Entonces, ese cuerpo, mantener funcionando esos cuerpos implicaba una alimentación relativamente compleja. Y eso no creo que haya sido posible para ellos. La hibridación es la mezcla con otra especie. Se ha encontrado ADN de neandertal en humanos modernos, sobre todo en Europa. Por lo tanto, ¿es posible pensar que la hibridación entre un Homo sapiens y un Homo neanderthalensis daba como resultado un espécimen fértil? Sí, es súper posible. La sustitución competitiva tiene que ver simplemente con el avance. ¿Quién avanza? Avanza el Homo sapiens. El Homo sapiens empieza a ocupar todos los nichos que antes ocupaba el hombre de Neandertal. Homo sapiens. ¿Quién es Homo sapiens? Somos fundamentalmente nosotros. Y yo creo que la mejor forma de definir hoy día a Homo sapiens es, más que como sus características físicas, es tratando de entender qué es lo que Homo sapiens hace, cómo se comporta. Entonces aquí yo tengo una selección, una miríada de ejemplos maravillosos de comportamiento humano. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Primero, desde la perspectiva biológica, dimorfismo sexual. Los Homo sapiens son distintos entre sí. Somos bípedos, tenemos pulgares oponibles y tenemos una amplia capacidad cognitiva. O sea, tenemos la capacidad de abstraernos. Ahora, desde una perspectiva filosófica, creo que una de las cosas que más nos hace ser humanos es la autoconciencia. O sea, nosotros somos conscientes de quiénes somos, de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Durante un tiempo, pero me parece que no se alcanzó a concretar, se hablaba de que los delfines eran personas no humanas. Y en parte era porque los delfines sí tienen autoconciencia de sí mismos. Pues de hecho, si tú pones a un delfín frente a un espejo, se reconoce y empieza a como a tontear frente al espejo. Somos seres que gozamos de libertad y somos seres que tenemos la capacidad de libremente decidir hacer cosas, y eso implica cierto nivel de responsabilidades.
Nosotros decidimos también qué hacemos y cómo lo hacemos. Eso es el determinismo. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y de nuestros éxitos y fracasos. Y por último, somos capaces de relacionarnos con otros individuos de nuestra misma especie, pero en un plano eh, abstracto. ¿A qué me refiero con eso? Con decir que es un plano abstracto. Con decir que eh, somos necesariamente, nos relacionamos con el otro necesariamente, no necesariamente desde lo que necesitamos, sin lo que biológicamente necesitamos, sino que nos relacionamos con el otro un poco desde la decisión de querer estar con el otro. Creo que eso es algo profundamente humano. Profundamente humano. Ahora, yo entiendo también que no soy experto en filosofía, no soy filósofo ni nada, pero eh, yo sí creo que este es un tema súper abierto, súper complejo y que está tapizado de luces y sombras. Tapizado de luces y sombras. Creo también, estoy convencidísimo de que vamos a encontrar otros especímenes. Creo que no estamos solos en el universo. Creo que hay otras especies inteligentes, pero estas especies inteligentes no tienen nada que ver con nosotros. Están probablemente a años luz de distancia, ya sea más desarrollados o menos desarrollados que nosotros. Yo creo que no vamos a ser... cuando nos topemos con esta otra especie, no vamos a ser capaces de entenderla. Y así se acaba este capítulo, pues cabros. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Este ya es el cuarto capítulo. Tengo Instagram, los datos del profe. Tengo TikTok, los datos del profe. Búsquenme. Nos estamos viendo. Los quiero mucho. Adiós.